Hablemos de igualdad. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén viendo. Bienvenidas y bienvenidos todos a este programa Hablemos de Igualdad desde el Instituto Estatal de las Mujeres. Agradecemos a Canal 28, a TV Nuevo León y Radio Nuevo León por este espacio para platicar con cada una de ustedes. Estamos muy interesadas en este tema que vamos a ver el día de hoy porque, ¿qué creen que vamos a ver? Vamos a hablar sobre el duelo en el ser humano. Este dolor que nos da la partida de nuestros seres queridos y este trayecto por el que pasamos y del cual creemos que no podemos levantarnos, pero es así, solamente es entender un poco este proceso y para esto vamos a hablar con la psicóloga Ilse Angélica García Gutiérrez. Bienvenida, muchas gracias. Y ella está en atención a mujeres víctimas de violencia en el Instituto Estatal de las Mujeres y con la licenciada Atenea Garza Balboa. Ella es experta en desarrollo potencial humano, tiene 10 años de experiencia como facilitadora y capacitadora de programas vivenciales y transformaciones de liderazgo. Es coach en la primera generación del programa Cambio Yo, Cambia México, y estamos muy contentas de que estés aquí. Gracias. Y que ambas nos puedan iluminar un poquito en este tema tan importante, porque nos quedamos sumidas en el dolor. Nos quedamos sumidos en este proceso de partida de seres queridos. ¿Qué significa esto, este duelo que vivimos, por el que pasamos cuando perdemos un ser querido? ¿Cómo lo podemos procesar? Porque es algo que ni siquiera, con lo que ni siquiera podemos. ¿Cómo lo podemos procesar? Y aparte me permites agregar que aunque sabemos que va a ocurrir, realmente no vamos a estar nunca 100% preparados. Así que, bueno, básicamente lo que creo que es indispensable es conocer que el duelo tiene sus etapas. Toda pérdida, toda situación que nos provoque la sensación de una pérdida, como puede ser el fallecimiento de un ser querido, la pérdida de un espacio laboral, la pérdida de un negocio que ahora con el tema de la pandemia pues se dio muchísimo, son procesos de duelo. Incluso la pérdida de nuestras mascotas que han pasado años con nosotros ocasionan en cada uno de nosotros un proceso de duelo que necesitamos habitar. Entonces, miren, esto es algo muy importante porque un duelo lo podemos vivir en muchas circunstancias. No solamente es la pérdida de un ser querido, es una separación, un divorcio, incluso cuando pierdes tu casa, tu patrimonio. Es un duelo porque es parte de nuestra vida. Entonces, estos procesos, estas situaciones dolorosas son las que nos llevan a un duelo. Y hay varios tipos de duelo. Claro, hay distintos tipos de duelo, como es el duelo retardado, cuando esa persona trata de mantenerse fuerte ante los demás miembros de la familia y retrasa ese sentimiento de pérdida, de dolor que esconde la ausencia de algún ser querido, o de, como usted lo dice, alguna cuestión económica, de perder algún patrimonio, de perder alguna empresa, algún negocio, alguna mascota. Y este sentimiento de querer ser fuerte, a la larga, termina por contener todas esas emociones y terminamos explotando, vulnerándonos más. Ese es el tipo de duelo retardado. Y también existe esta parte del duelo inhibido, que es cuando nosotros mismos nos cuestionamos lo que sentimos, nos cuestionamos ese dolor de no debería sentir eso, debería ser más fuerte, ¿cómo si mi familiar ya tenía tiempo enfermo? Yo debería ya haber anticipado esto, ¿por qué estoy sintiendo esto ahorita? O sea, somos duros con nosotros mismos, sí, con nosotras mismas. Somos duras y no nos permitimos el sufrimiento, no nos permitimos el derecho de llorar, de quebrarnos, de pedir ayuda, no nos lo permitimos. Sí, nos exigimos demasiado. No nos permitimos sentir. Entonces esto pasa en el duelo inhibido. Y en esta parte del duelo desautorizado es cuando alguien más es quien me juzga mi sentir. Cuando los demás miembros de la familia a lo mejor ya van más avanzados en este entendimiento de la pérdida, pero hay uno que no, hay uno que le está costando más trabajo. Y ahí es donde le decimos, ya pasó el tiempo, despabilate, anímate. Y lo empezamos como a hacer a un lado y esa persona comienza a juzgarse. Es que sí es cierto, ellos ya avanzaron, ya asimilaron la pérdida y yo aún no. Entonces es ahí donde se retarda este proceso, este debido camino que implica una pérdida. ¿Y el duelo sin resolver?
El duelo sin resolver es esta parte donde nos negamos a afrontar esta pérdida, este dolor. Y, por ejemplo, pasa en el discurso de la gente, ay, voy a ir a comer con mi ex esposo. Pero ¿cómo si tu ex esposo ya no está contigo? Sí, pero yo voy a ir a comer con él. Me voy a ir a sentar ahí al lugar donde comíamos juntos y voy a tener una conversación como si él estuviera ahí. Entonces en ese dolor que esconde el amor que una vez hubo, está esa resistencia a afrontar que él ya no está físicamente. Y es donde el duelo es más difícil. Pues un duelo es difícil siempre, porque puede ser por una separación, por una ruptura amorosa, por un familiar o la pérdida de un amigo, por la pérdida del trabajo, por una mudanza, por la amputación de una extremidad, por la pérdida de funciones corporales por alguna enfermedad, por estar en bancarrota o por cualquier otra pérdida que sea muy significativa para las personas. Y es que hay que entender que aunque el duelo tiene su proceso, a veces nos han enseñado que hay emociones que no deberíamos tener. O sea, a veces hemos aprendido de que no estés triste, mijito, cállate, no llores, mijita, esto. Pareciera que hay emociones como el enojo, como la tristeza, que fueran malas. Y necesitamos entender que precisamente las emociones vienen a nosotros porque hay un proceso que tenemos que vivir. Cuando somos capaces de ser compasivos con nosotros mismos, ser compasivas con lo que está viviendo otra persona y entender que es válido sentir tristeza, yo voy a sentir tristeza en la medida en la que haya existido amor, ilusión o entusiasmo por eso que interpreto que he perdido. Me voy a atrever a decir algo que es a lo mejor un poco radical o medio revolucionario, sin embargo, podemos encontrar belleza incluso en sentir la tristeza por una pérdida, porque esto nos habla de cuánto amamos o de cuánto fue importante para nosotros esa persona, esa situación o ese objeto o ese ser sintiente que ahora ya no está físicamente con nosotros. Uh-huh. Y a partir de ahí podemos decir, este amor que yo tenía, me hubiera gustado seguirlo entregando. Bueno, de la gente con la que cuento actualmente, de las cosas que todavía poseo, de los seres que tengo alrededor, ¿qué amor sí les podría entregar? Nunca va a ser el mismo, pero ¿qué sí puedo hacer? Claro, para ello primero hay que vivir las etapas del duelo, pero dejar de juzgarnos por sentir, y podemos encontrar incluso en esos espacios una nueva manera de entregar amor a los que todavía tenemos. Acabas de hablar de las etapas del duelo. Sabemos que se inicia, prefiero que lo expliques tú. Dinos cuáles son las etapas del duelo, porque esto es algo que tenemos que entender, que tenemos que saber, que el que te enojes porque un familiar murió, que el que tengas una impotencia y que llores, es parte de ese proceso. Sí, y ver que el proceso no siempre es lineal y que tampoco es cíclico, o sea, no es que este es el único camino y ya. Vamos a encontrar etapas en las que estábamos a lo mejor ya en una etapa de entrando a la aceptación y nos vamos a regresar al enojo. Uh-huh. Entonces, vamos a tener un espacio de negación, lo decías ahorita, Ilse, en donde puedo yo no estar queriendo afrontar el duelo. Es decir, no quiero creer que pasó, sobre todo cuando hay pérdidas que son en eventos muy traumáticos, tragedias tremendas, en donde no vimos como camino de nuestro ser querido o de la situación al declive. Entonces, cuando es repentino, cuando es muy traumático, va a ser más fácil que entremos en un espacio de negación. Vamos a pasar también por una etapa de mucho enojo, porque para nadie va a ser justo que eso que ocurrió haya ocurrido. No lo queremos, no creemos que sea justo que haya ocurrido. Vamos a tener espacios en donde vamos a estar con una tristeza profunda y hay que entender que la tristeza también tiene su proceso. Tanto el enojo como la tristeza tienen un proceso que no hay que buscar, como luego se dice muy comúnmente, es que búscale lo bueno dentro de lo malo de la situación. Eso no podemos entrar en un espacio de racionalización o de creer que solamente con cambiar tantito el pensamiento vamos a salir del duelo, porque eso no es así. Nadie merece vivir un duelo en soledad o sin ayuda. Oye, ¿y qué pasa cuando te dicen, pues ya no pasa nada, hay que seguir adelante, échale ganas, cuando tú estás sumido en un dolor?
tenemos que entender que es un proceso donde tenemos que desahogar y tenemos que sacar adelante, por ejemplo, el enojo. Cuando uno se enoja porque pasó algo que, por ejemplo, un accidente, ¿no? Que dices, pero ¿por qué? ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué no tuvieron esta precaución? Y te enojas por lo sucedido, pero ya sucedió. Así es. ¿Cómo podemos enfrentar el enojo? Pues, ¿qué es el dolor si no es que el amor que persevera? La persona que siente dolor y que está confrontando este duelo es una persona que todavía ama a esa pérdida, a ese ser querido, lo que involucraba. En esta cuestión del duelo nos enfrentamos a que ese amor tal vez nunca va a terminar, ese amor no se fue con esa persona, sigue en nosotros, y es como la popular frase que dice, ellos dejan de estar con nosotros, entre nosotros, para estar en nosotros. Mientras recordemos y mientras tengamos presente ese amor, esa persona sigue en nosotros, pero ya estructuramos nuestra rutina, adaptar esa nueva forma de involucrarlos. Tal vez esa persona ya no esté físicamente aquí con nosotros tomándonos un café, pero nuestro pensamiento, nuestra mente, en lo que nos produce esos recuerdos gratos con esa persona, ahí está. No está físicamente, pero en mente, en corazón y en los recuerdos está con nosotros. Y eso es el duelo, adaptarlo a una nueva forma de estar presente. Yo nunca había sido testigo de la imposición de los santos óleos cuando una persona está a punto de fallecer. Es algo que es muy difícil aceptar antes de que suceda, aceptar que va a partir alguien querido, ¿no? Y a mí me dejó impactado lo que escuché y cómo me hizo sentir a mí. Yo no era la familiar directa, pero estuve presente. Entonces con eso regresamos, vamos a una pausa, no se vayan porque este tema nos interesa a todos. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotras en este programa Hablemos de Igualdad desde el Instituto Estatal de las Mujeres, Canal 28, Radio y TV Nuevo León. Gracias por continuar. Estamos hablando del duelo con la psicóloga Ilse y nuestra amiga Atenea, que son especialistas en este tema, y queremos preguntarte, Ilse, ¿cuáles son las etapas del duelo? Ahorita lo hablamos, pero queremos hablar de cada una de ellas para que a nuestras amigas lo entendamos y podamos entender a quienes están pasando por esta situación. Claro, pues inicialmente las etapas comienzan con algo de negación. Como habíamos hablado anteriormente de los tipos de muerte, que es a veces la muerte inesperada o la muerte anticipada, que es cuando mi familiar tiene alguna enfermedad degenerativa y yo estoy acompañándolo en el proceso de su enfermedad hasta su desenlace o su vejez. Y otro es cuando la muerte se presenta por medio de algún accidente automovilístico, de algún paro cardíaco, alguna cuestión totalmente inesperada. La diferencia es que en esta cuestión de las etapas siempre viene acompañada esa parte de la negación. ¿Por qué si era tan joven? ¿O por qué si él fue un buen hombre, una muy buena mujer? ¿O por qué por qué iba tomando esta persona? ¿O por qué no volteó y no se dio volteó, cuenta que venía el carro? ¿Por qué no le hablé yo para que no llegara ahorita todavía? Y siempre se esconde esta parte en la negación sobre la culpa también. El enojo, la molestia, es que ¿por qué él? El reproche, el enojo, la culpa, y también viene ahí después poco a poco la aceptación, ¿no? Cuando ya ahora sí nos cae el 20, bueno, acepto, no era lo que yo hubiera querido, pero lo acepto, comienzo a aceptarlo, y poco a poco ahí viene desglosándose esa parte del duelo, adaptarse a la pérdida. Mira, cuando hay una muerte anunciada, cuando, como decías, una enfermedad ya degenerativa y que sabemos que quedan poco tiempo de vida, porque los médicos lo dicen abiertamente, ¿no? Entonces sabemos cuál va a ser el desenlace y esto hace sufrir anticipadamente porque además tienes impotencia, no puedes hacer nada, no puedes cambiar las cosas y eso hace más intenso el dolor, ¿sí? Claro.
¿Cómo viven esta fase los niños? Bueno, las niñas y niños están aprendiendo de todas las personas adultas a su alrededor cómo habitar las emociones. Y les van a pasar muchas cosas que ellas y ellos no van a poder distinguir o no van a poder nombrar. Así que vamos a encontrar cambios de conducta, por ejemplo, dejan de comer o empiezan a comer más. Puede que incluso empiecen a hacer pipí en la cama, porque puede ocurrir, o puede que se aíslen un poquito. Y entonces nosotros podemos acompañarles desde, si tenemos una situación como la que mencionas, donde hay un familiar, un ser querido cercano, que está en un proceso degenerativo y que sabemos cuál es el desenlace, pues podemos acompañarlos ayudándolos a entender que todos los procesos en la vida, en este mundo, tienen un ciclo. Las flores tienen un ciclo, los seres humanos tenemos un ciclo, y que los ciclos, aunque los conocemos, no siempre son iguales. Y entonces podemos hablarles también del nivel de amor que tenemos y lo que podemos hacer mientras tenemos físicamente a la gente a la que está a nuestro alrededor o a la gente que amamos. Podemos hacerles saber que lo que estamos haciendo es suficiente. Porque una cosa que es bien difícil para todos los que hemos acompañado a alguien en una situación delicada de salud es esta impotencia a la que hablabas. Y a veces, al menos a mí, cuando pasó el año pasado que mi mamá tenía COVID y tiene diabetes y tiene hipertensión y tenía el linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer, era como, no, o sea, me dijo una amiga doctora, estás haciendo suficiente. Y eso fue un cambio radical en el estado emocional que yo tenía, porque a veces creemos que debemos salvar y rescatar a los demás y no es posible. Sí, ahorita me vino a la memoria algo que nos comentó Sofía, una buena amiga, productora de este programa, que nos platicó de unos padres que no se dieron cuenta de los síntomas de su hijo que estaba pues pasando por una situación difícil que le llevó a cometer suicidio, y ellos tienen mucha culpa porque no lo detectaron, y entonces esa catarsis la transformaron en acciones a favor en beneficio, ¿verdad?, de muchas familias que pudieran, que sepan, que conozcan estos procesos para que podamos todos detectar. Pero estábamos hablando de cómo vive un niño un duelo, pero ¿qué pasa cuando sucede al revés? Porque la ley de la naturaleza nos dice que los padres nos vamos a morir primero. ¿Qué pasa cuando unos padres pierden a un hijo? ¿Cómo se supera este dolor? ¿Cómo podemos seguir adelante cuando perdemos a un hijo? Sí, pues de hecho, como lo dicen popularmente, no tiene nombre. Si perdemos a nuestros padres, somos huérfanos. Si perdemos a nuestra pareja, somos viudas. Pero si perdemos a un hijo, no tiene un nombre, ¿verdad? Como lo dice. Y supongo que no hay un dolor mayor que eso, ¿no? Perder un hijo. Sí, y ahí entra también lo que hablábamos de los tipos de muerte, cuando es anticipada, cuando es inesperada. Muchas veces pasa en los abortos espontáneos o en un embarazo que perdemos sin querer. Pasan cosas que hay estos tipos de abortos espontáneos, implica también un duelo de la ilusión que yo tenía, la negación, porque a mí, la culpa de, ¿habrá algo malo en mí? ¿Yo provoqué esto? ¿Hay algo malo en mi organismo que provocó esta pérdida? Y es donde la persona pocas veces se anima a hablar, porque existe esta parte del duelo interrumpido que platicábamos. Pues como fue un embarazo que no se dio, un producto que no llegó, es como si no hubiera existido. Entonces, necesitamos verlo así, cuantificarlo para decir que sí existió, pero en tu corazón, en tu vientre, claro, en tu mente existió. Y puede no existir para los demás, pero para quien lo sintió, ha sido madre y quien lo ha tenido en su cuerpo, pues claro que es la pérdida de un hijo, ¿sí? Es igual que si hubiera nacido, lo sientes, sientes el mismo dolor. Sí. De hecho, a mí me ha tocado ver que entre los hijos vivos cuentan a los que no se lograron, ¿no? Y ni siquiera tuvieron la oportunidad de nacer, sí, de conocerlos, pero el dolor es el mismo. Y el duelo sin resolver, a veces nos quedamos anclados, clavados en un dolor porque no tuvimos la oportunidad de despedirnos de quien se fue.
y no cerramos el ciclo. Y ese es el duelo sin resolver. ¿Nos podrían platicar un poquito de esto? Sí, pues en el duelo sin resolver está esta parte también de la negación, del temor a enfrentar el dolor, porque sentir implica pues un dolor también, el vivir nuestras emociones a flor de piel. Y ahí es donde descubrimos que todos tenemos esta tristeza, todos tenemos este enojo, este sentimiento también de soledad, de dolor. Son nuestras emociones básicas, así como todos tenemos riñones, pulmones, también tenemos emociones. Y ahí es donde nos cuesta enfrentarlas y es donde ese duelo se empieza a retardar. Pero también a largo plazo puede producir efectos negativos, ¿no? Como toda esa enfermedad que no es, por ejemplo, si yo tengo una diabetes y no me la cuido y no me presto atención, no voy a mis chequeos, no balanceo mis niveles de insulina, pues puedo tener un desequilibrio. Lo mismo pasa con la cuestión emocional. Si tengo ese duelo ahí retenido, con temor a sentir, pues se va a manifestar tal vez en una depresión severa, en algún problema de ansiedad fuerte que me impida realizar actividades cotidianas, y es donde pues hay que prestar atención. Y además que cuando bloqueamos, cuando no entramos al proceso de duelo tal cual, a veces pareciera que tenemos miedo de entrarle porque no sé si voy a poder salir o porque todavía no quiero ver la situación, o estamos simple y sencillamente dejando que esas emociones que para poderse ir tienen que primero llegar. Aceptarlas. Cuando no las dejamos llegar, lo que pasa es que se van a empezar a instalar en el cuerpo y van a empezar los dolores de cabeza que yo no sé de dónde salen, y entonces nuestro sistema digestivo va a ser súper receptivo a todas las emociones que tenemos contenidas. No sé si les ha pasado que de repente dicen, ay, es que hice un coraje y traigo el estómago como hecho nudo. Porque en realidad todas las emociones las vivimos a través del cuerpo, son procesos biológicos inevitables que tenemos en el cuerpo. Cuando le tengo miedo a realmente meterme en la tristeza profunda, a permitirme enojarme al 100%, a evitar a tocar ese fondo de mi duelo. ¿Cómo podemos voy lograr para esto? arriba. Porque decirlo es fácil, pero lograrlo no es tan sencillo. Claro. ¿Cómo podemos darnos ese permiso de llorar, de enojarnos, de sufrir, ¿sí? De reconocer que somos tan vulnerables? ¿Cómo darnos ese permiso? ¿Cómo lograr eso? Es primero dándonos cuenta que también es un proceso natural, biológico y normal del ser humano. O sea, todas las emociones necesitamos habitarlas y vivirlas, y aquello que apreciamos, que nos importa, que nos causa entusiasmo, cuando no lo tenemos, también nos va a causar tristeza. Lo primero sería, yo creo, primero ser compasivos con nosotras. A veces somos tan exigentes porque como mamá, como hija, como esposa, como trabajadora, necesito seguir adelante, necesito resolver, necesito actuar. Y de repente nos exigimos seguir adelante cuando la misma mente, el cuerpo, el corazón me está doliendo. Necesitamos ser compasivas, y yo decía hace ratito, nadie merece sufrir sola o solo. También apreciar y entender que hay gente que nos quiere y nos puede ayudar. Y siempre desde mi punto de vista requerimos y merecemos, no solo lo necesitamos, merecemos recibir atención profesional, ayuda profesional, porque a veces solos no podemos recuperarnos. Como es un proceso, necesitamos de una persona externa, un terapeuta, una terapeuta que nos acompañe en el proceso de todo este duelo que vamos a vivir, porque va a haber momentos en que sentimos que ya no podemos más, pero es que no tenemos que vivirlo solas. A eso me refería yo, porque regresando de la pausa, les voy a platicar. Yo tuve esa resistencia, ¿sí? Yo no aceptaba o no aceptaba ayuda ni una palabra de consuelo, y me molestaba mucho que me trataran así como con compasión, pero es parte del duelo. Regresamos en un momento con esto. Gracias por estar aquí. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso con el tema del duelo.
desde el Instituto Estatal de las Mujeres para el programa Hablemos de Igualdad con la psicóloga Ilse García y con nuestra amiga Atenea Garza, especialista también en duelo. Estamos hablando de tanatología, ¿verdad? Estamos hablando de cuando alguien está pasando un proceso de duelo y que debe platicarles una vivencia personal. Cuando uno no acepta, te enojas y pasas por todos los procesos del duelo. Y a mí en lo particular, bueno, yo les he platicado en otras ocasiones que soy sobreviviente de cáncer en fase 3 con metástasis y con un pronóstico malo, donde la única pensamiento que tiene uno es que se va a morir, ¿no? Entonces ese proceso es bien difícil. Hablarlo aquí pues es sencillo, pero cuando alguien lo está pasando es una situación muy difícil. Yo primero me enojé, no lo podía aceptar, era una negación. ¿Por qué a mí? Si mis papás murieron a los 80 años, ¿no? ¿Yo por qué me tengo que morir ahorita? Entonces, y después de los procesos que uno vive, yo me acuerdo que al principio, los primeros días, ¿no? O sea, no aceptaba, ni de mi esposo, ni de mi familia, ni de mis amigas. Había una amiga que me abrazaba y me quería consolar y yo así, mira, me la quitaba, la apartaba, porque no soportaba la compasión. Esto es parte del enojo. Claro. Y de que a veces confundimos compasión con lástima. Y creemos que la gente va a cambiar la manera en que nos ve, pero es que yo soy una mujer muy fuerte, yo soy una mujer echada para adelante, que siempre le echa ganas a todo, que yo resuelvo, que yo hago por otros. Entonces no quiero que me empiecen a mirar como la enferma, como la que no puede, o que la gente incluso me vea con lástima, con compasión. Y la diferencia que podemos encontrar es que necesitamos acompañarnos y permitirnos acompañar, claro, siempre respetando el proceso de quien está habitando la situación. Porque si tú en un momento dices, no quiero y necesito aislarme, necesito mi espacio, todo es válido. El tema es cuando esto ya va trayendo repercusiones para ti y te vas quedando sola o te vas quedando aislado o aislada, va siendo no funcional tu vida o te empieza a causar problemas o la gente alrededor ya no sabe cómo acercarse y entonces empieza a haber todo un desajuste incluso en la familia. Y te quedas aislada y aislada si no sales de esto. Pero esto me lleva a una pregunta que encaja precisamente en este momento. ¿Cuánto tiempo debe durar un duelo? ¿Qué es lo normal? Bueno, no hay un tiempo exacto, sin embargo, si quieres irse a abordar más. Sí, no, ahora sí que el proceso es personal de cada quien, 6 meses, 1 año, ya es personal de cada quien y sobre todo porque también involucra toda esta cuestión de los tipos de duelos. Pero ahora sí que el duelo durará lo que la persona permita, ¿no? Y cómo ella lo sienta, cómo lo va a ir interpretando. Y lo más importante es que, además del tiempo que el duelo va a durar, que va a ser diferente, porque todos los seres humanos tenemos distintos recursos emocionales. Habrá personas que pueden aprender a vivir con lo que están sintiendo y seguir en su vida funcionales y van a ir procesando las emociones a lo mejor en meses. Habrá otras personas que les toque un poquito más de tiempo. No podemos decir ni siquiera un tiempo determinado límite. Creo que algo que podríamos mirar como para cuando el tema del duelo ya se está volviendo algo quizá dañino o no saludable para la persona es cuando está teniendo una consecuencia, una repercusión en su salud física, en su funcionalidad en relaciones con otras personas, ya no sale para nada, ya se está aislando, ya pasó 1 año y no podemos decir que 1 año sea suficiente, pero ya no va a trabajar, ya no sale, ya no ve ni al resto de su familia o la persona no duerme, bajó muchísimo de peso y está en riesgo su salud. Descuida su aseo personal. Descuida su higiene, entonces necesitamos poner atención y hay otro tipo de proceso que la persona requiere recibir de acompañamiento. Esto tendría que ver con el duelo distorsionado, que es cuando alguien lo vive de una manera más intensa que el resto de la familia, por ejemplo, ¿sí? Alguien que pareciera que le está doliendo más, no significa que a los demás no les duela, pero en él se está reflejando de una manera diferente. Imagínese que ella venga enfrentando el duelo de una pérdida de una relación de pareja y luego pierde uno de sus padres, un familiar. Entonces ahí son dos duelos al mismo tiempo. Y por eso le afecta de una manera diferente. Por eso puede ser más difícil. ¿Cómo lo vive en general la familia cuando hay un deceso, cuando hay
No nada más la pérdida de un ser querido, ya lo hablamos, cuando hay una pérdida del patrimonio, cuando hay un divorcio, ¿sí? ¿Cómo lo vive el resto de la familia? ¿Cómo le afecta a los hijos este duelo? Claro. Supongamos, te pongo una escena en la mesa. Hay un matrimonio, hay un divorcio y en ese divorcio la mujer o el hombre, cualquiera, cae en una depresión por el duelo que está viviendo y cómo lo vive el resto de la familia. Y ahí es importante entender que a los niños y niñas, o aunque ya no sean niños, que ya estén en la adolescencia o en la etapa adulta, tenían una expectativa de cómo la familia era. Esta es mi familia tal cual. Una o sea, ilusión. pocas veces se habla de que las condiciones pueden faltar o cambiar, pocas veces se dice que las relaciones pueden modificarse y además la expectativa es que se supone que debemos vivir juntos. Y entonces lo que esté pasando con los adultos, que sean digamos que el centro de ese hogar, siempre va a repercutir en las personas alrededor, tanto padres, vamos a suponer una persona que está viviendo su mamá o su papá también ahí, claro que al adulto que esté como dirigiendo ese hogar, lo que hace va a permear, lo que viva va a permear en todos. Y además, algo que es súper interesante e importante, sobre todo para las mamás o papás que han tenido una pérdida, que han vivido una pérdida de trabajo, de negocio, en esta situación de pandemia y que tienen niñas y niños alrededor, la manera en que ellos se relacionen con su tristeza, con su enojo, con su duelo y sean capaces de expresar libremente sus emociones, de aceptar que es válido que de repente llore, que es válido estar enojado o estar triste o estar enojada por lo que pasó, sin que eso afecte la relación con la familia, le están enseñando a esas niñas y niños a ser gestores de sus emociones, o sea, a entender que hay maneras distintas, no solo aislándose, no sé, es decir, tenemos que tener siempre en cuenta, cuando hay niñas y niños alrededor, que como nosotros vivamos nuestras emociones, es como ellas y ellos están aprendiendo a vivir las suyas. Por eso tan importante que las personas adultas de cualquier hogar se atiendan, se cuiden, se permitan recibir ayuda, porque de esa manera permeamos también el bienestar. Puedo estar triste, sin embargo estoy generando un ambiente de bienestar en mi vida porque me cuido, me atiendo, no estoy toda feliz todo el tiempo, estoy viviendo un proceso de duelo, tal vez el negocio que puse ya no existe, voy a vivir mi etapa de duelo, pero sigo generando un ambiente de bienestar en casa. Y hablando de la pandemia, aligera el sentir, como dicen, dolor de muchos, consuelo de pocos. Aligera un poco, por ejemplo, el perder un familiar en medio de tantas muertes que hubo en la pandemia y decir, bueno, pues no fallamos, fue una situación mundial, fue una situación natural que se dio y luego cuando quieres llorar y ves que hay tantas personas igual, ¿consuela eso? ¿Aligera el duelo? Pues como nos platicaba ahorita la licenciada, ella dijo algo muy importante, como en medida de que nosotros validemos nuestras emociones, enseñamos a otros a validarlas y validamos los de otros. Por ejemplo, en una familia que hay la pérdida de un familiar, pongamos por COVID, por pandemia, yo valido y acepto que me estoy sintiendo triste, enojado, con culpa, valido los sentimientos de mis miembros de la familia y también valido los sentimientos de esos niños o niñas involucrados. Y ellos ven que yo no niego esa emoción, que yo no niego que estoy triste, que no niego la realidad de las cosas. Por ejemplo, no hemos escuchado antes de que es que se fue al cielo, o es que está trabajando, no está. Es que ¿cómo lo voy a explicar? El niño no va a entender. Como le explicas a un niño que murió un ser querido, su abuelita, por ejemplo, su padre, su hermano, ¿cómo le explicamos a un niño esto? Pues el niño a su maduración, a su edad, ellos pueden comprenderlo, ¿verdad? O sea, la realidad ahora sí no disfrazarla, no, pero sí adaptarla a la edad que ellos tienen y a la maduración. Por ejemplo, asociarlo con alguna película, con alguna caricatura, pero explicarles tal cual lo que está pasando. Pero sí Hablarles de hablarlo, muerte, no sí. negar la realidad, tenemos No que negar ser... que existe la muerte. Explicarles cuál es la situación. Sí, claro, a su nivel de entendimiento, a su madurez, ¿verdad? ¿Cómo le explicas a un niño de 5 años, etcétera? Bueno, yo les digo a veces el ejemplo a mis pacientes,
cuando ellas les quieren explicar a sus hijos que el papá no está con la familia. Y ella dice, es que le va a faltar la figura paterna, ¿y cómo le digo? Bueno, también existe esta película de Lilo y Stitch, no sé si la recuerden. Bueno, ella no tiene a sus papás, pero tiene una hermana. Y tiene ya los extraterrestres. No son consanguíneos los extraterrestres, pero son su familia. Y ahí está ¿cómo se dice? La palabra de Ohana significa familia. Y la familia está contigo y nunca te abandona. Entonces ahí es donde también por medio de esas películas, series, animaciones, le muestran al niño que hay diferentes tipos de familias. Y que familia no es también siempre igual a consanguíneo o biológico. Familia es quien está contigo y te acompaña. Ah, qué bonito se oyó eso. Muy bonito, y tenemos que hacer uso de nuestras redes de apoyo. La familia, las amigas, los amigos, la familia ampliada. Tenemos que reconocer cuando estamos sufriendo por algo. Ahorita dijiste que hay que validar el sentimiento de cada uno de los miembros de la familia o de quien está padeciendo un duelo. Validar es reconocer y darle valor a lo que están sintiendo, no decir no pasa nada o no sean exagerados, sino hay que reconocer cuando alguien está sufriendo y además reconocer el derecho que tiene a sentirlo, a sufrirlo, a enojarse, a llorar. Y estábamos hablando de los niños, y cómo es el duelo por cuando se pierde una mascota. Porque hay familias, hay personas que tienen a la mascota como un miembro de su familia, y cuando muere es igual que si muriera un miembro de tu familia. Sí. ¿Sí? Y de afuera pudiera parecer que es algo simple, pero no lo es. Vamos a una pausa y regresamos con esta pregunta. Regresamos. Continuamos. Gracias por regresar con nosotras. Estamos hablando del duelo. Desde el Instituto Estatal de las Mujeres, para el programa Hablemos de Igualdad, gracias a Canal 28, TV y Radio Nuevo León, y estamos con la psicóloga Ilse García y con nuestra amiga Atenea Garza. Son expertas en el tema de tanatología y de duelo. Estábamos hablando justamente ¿qué pasa cuando muere una mascota? ¿Es similar el duelo para cuando muere un ser querido? Pues sí, pudiera ser igual, y ahí se atraviesa también la parte del duelo inhibido, donde pues recibimos esos comentarios de la gente de, oye, no es para tanto, es un perro, ni que hubiera sido un familiar. Cómprate otro. Cómprate otro, ni que hubiera sido una persona, algo importante, ¿no? Y ahí es donde empiezan a desestimar esos sentimientos que se involucran en esa pérdida. El dolor, la negación, la tristeza que puede haber. Es interesante porque a veces los animales, las mascotas, ¿verdad? También funcionan, también cumplen la función de ser refugio de los seres humanos. Entonces, no nada más es un animal, no nada más es una mascota. Muchas veces es tu compañero, es tu familia, ¿sí?
y eso implica que es un ser querido para nosotros. Y no es un objeto, no es una cosa, es un ser sintiente que de alguna manera hemos depositado en ese ser sintiente también una cantidad de amor, de atención, de tiempo, ¿no? Que De por cuidados. tanto, de cuidados se vuelve importante para nosotros. E inhibimos el duelo cuando decimos, oye, pues no es para tanto, ¿no? Hablando del duelo en general, ¿qué podemos decir o qué no podemos decirle a alguien que está pasando por un duelo? Porque ver las cosas desde afuera, los toros desde la barrera, ¿verdad? O cuando tú no estás pasando por ese proceso, pues es sencillo decir, échale ganas, todo va a estar bien, vas a salir adelante, pero el doliente pues está en un proceso que tiene que irlo superando. ¿Qué podemos decirle? ¿Cómo podemos acompañar a una persona que está pasando por este proceso? Bueno, primero es que la necesidad de decir algo es nuestra. Una persona doliente que acaba de tener una pérdida, que está en su proceso, está sintiendo lo que está sintiendo, está procesando, tomando decisiones, viviendo una serie de emociones. Nuestra necesidad o ese tema del compromiso, de tengo que ir al velorio y acompañar, es una expectativa que nosotros tenemos y por tanto para algunas personas se vuelve muy incómodo porque es no sé qué decir, es que en estos casos yo no sé qué hacer. Entonces puede que nos pongamos nerviosas o nerviosos sobre quiero decir la frase perfecta, quiero decir lo correcto. Y a veces ahí es donde más nos equivocamos porque para alguien que está en una situación dolorosa como la pérdida de un ser muy amado, decirle que pues ya no está sufriendo. Claro, porque ya se fue a descansar. Ya se fue a descansar. Ya, ay, no seas egoísta, mira, ya está en un lugar mejor. Bueno, no sabemos las creencias que tenga la persona, no conocemos exactamente todas sus creencias. También decirles cosas como, es que ya tienes un ángel que te cuida en el cielo. Pues sí, pero yo no quiero a mi mamá en otro lado, yo la quiero conmigo. O Dios necesitaba un ángel. Claro, porque entonces ponemos a un culpable Sí. y estamos buscando de repente como culpar o señalar. También estas cosas como, vas a ver que todo va a salir bien, vas a ver, o sea, a ver, lo que podríamos sí hacer es decir cosas como, si hay algo en lo que yo pueda apoyarte, si yo te puedo ayudar en algo, si hay alguna situación que requieras delegarme, aquí estoy para acompañarte. También podemos decir algo como, cuando requieras lo que necesites, hablar, un abrazo, aquí estoy. A veces no nos damos cuenta que nuestra sola presencia tiene más impacto, o un abrazo sentido, permitirle al otro llorar en nuestro hombro, simplemente estar ahí. No tenemos que resolverle al otro lo que está pasando, solo permitirle ser y vivir lo que está viviendo. Y si les acompañamos sin juzgar, sin quererles dar una frase mágica, consoladora, simplemente con permitirles que se den cuenta que no juzgamos lo que sienten, eso va a ser absolutamente liberador para ellas y ellos. Y también respetar cuando quieran estar solos, porque no todo el mundo necesitamos o queremos inmediatamente que alguien nos acompañe. Esas serían algunas opciones. Darle espacio, validar sus sentimientos, no juzgar. Y ocuparnos también de algo. Cuando una persona está viviendo una situación de tristeza profunda, en un duelo, o aunque no venga solamente de un duelo, hay necesidades básicas que la persona quizá puede no cumplir porque emocionalmente no está apta. Como podemos ir y ayudarle a limpiar la casa, podemos ayudarle a cuidar a las hijas e hijos si es que los hay, podemos ayudarle con temas de aseo personal, de aseo de su casa, labores, no sé, hacer vueltas que tenga que hacer, claro. A veces ese hacer, que no dije nada, pero te ayudé resolviendo, te dejé la casa limpia, me quedé con las niñas y niños viendo la película 3 horas para que tú pudieras llorar o para que te fueras a dormir. Eso es de más ayuda que una frase perfecta. Vaya que hemos aprendido mucho. ¿Qué pasa cuando sucede una muerte inesperada y se quedan cosas sin resolver? Sí, se envuelve mucho la cuestión de la culpa. También puede pasar de que, oye, estoy feliz de que esa persona ya no esté. ¿Qué hay de eso?
de cuando falleció a lo mejor mi expareja, quien cometía violencia familiar, y me siento aliviada de que ya no esté. Ándale, de esa ese es la tipo de parte, la duelos. otra parte de la moneda, ¿no? Cuando has vivido una situación, una convivencia con esa persona no tan grata y muere, y no es que te sientas feliz de que haya sucedido, pero pues produce un tipo de alivio, Sí, ¿sí? de libertad, bienestar, o me siento aliviado. Lo aliviada. podríamos equiparar a, por ejemplo, cuando alguien tiene una enfermedad y está sufriendo mucho. Sí, Y hay momentos, y yo lo he pasado, que dices, ya, o sea, ya, que descanse mejor, ¿sí? Sí, sí. Y lo entregas porque está sufriendo más de lo que uno quisiera. Así Es es. correcto. Sí, esa persona que ante esa pérdida siente algún alivio de ya no ver a su familiar sufriendo, un tratamiento a lo mejor doloroso, una enfermedad complicada, y al momento de su fallecimiento ya siente un alivio de que, bueno, gracias a Dios ya no está sufriendo, ya no está pasando por esto, porque a mí en el amor que yo le tengo a esa persona me duele verla o verlo así. Y también se atraviesa esa parte donde pues me siento mal, me siento culpable de sentirme feliz porque ya no esté. No debería de sentirme así, debería estar triste porque es una pérdida. ¿Cómo podemos identificar cuando una persona necesita ayuda profesional en un proceso de duelo? Si su vida no está siendo funcional, si está en riesgo su salud física, vamos a suponer, dejó de trabajar, era la amiga o el amigo, la persona que conocíamos que era sociable y ha pasado un tiempo, no quisiera poner números, pero ya tiene un tiempo que está muy aislada, muy aislado, dejó de salir, no vemos nada en su vida que sean proyectos nuevos, no vemos nada que hable de su propia autosustentabilidad. O sea, está en riesgo de perder su casa tal vez porque no tiene manera de sostenerse, no tiene trabajo y no sale a buscar trabajo. Cuando vemos que ya sus condiciones de vida, de este espacio de balance o de equilibrio de vida está en peligro, a lo mejor su pareja ya está a punto de separarse porque no puede con el hecho de que esta persona esté tan triste. Y no sale de esa situación. Y no sale de esa situación. Y ojo, no es porque no quieran, también es no culpar a la persona que está en el duelo porque pareciera que no quiere salir. No, a nadie nos va a gustar regodearnos en el dolor, eso no es cierto, es un mito. Lo que podemos hacer es por lo menos estar presentes siempre con los datos en donde puede recibir ayuda profesional. Claro que cargarlos y llevárnoslos no sería lo ideal, porque a menos que ya esté en riesgo su salud física o su vida, que ya haya una situación de riesgo de suicidio, pero lo ideal es siempre tener un profesional, una terapeuta, un terapeuta, tanatólogas, tanatólogos que puedan acompañar y ojo también a quien le podamos preguntar qué hacer. Es un tema bastante doloroso, pero interesante, que tenemos que afrontar y conocer, y desgraciadamente se nos está terminando el tiempo. ¿Algo para finalizar que quisieras comentarnos? Pues tomando en cuenta el comentario de la licenciada, pues tomarle la importancia que merece un duelo, el enfrentar una pérdida, el saber que no estamos solos ni solas, que tenemos espacios de escucha y de acompañamiento, que existimos profesionales de la salud que estamos para apoyar a todo ese tipo de situaciones, que no tengan miedo, confíen y se acerquen. Atenea. Sea lo que sea que esté pasando, estemos en donde estemos y sintamos lo que sintamos, somos seres humanos y somos capaces de seguir a pesar de ello pidiendo ayuda. Y bueno, recuerden que en el Instituto Estatal de las Mujeres somos una red de apoyo, pero antes de esto, pues hay que reconocer y aceptar la situación, lo que estemos pasando, darnos el derecho de sufrirlo, de llorarlo, de enojarnos, de pasar por todos esos procesos de duelo y pues si es necesario pedir ayuda profesional. Agradecemos mucho su presencia, que nos hayan seguido en este programa tan interesante. Agradezco mucho, licenciada psicóloga Ilse. Gracias. Atenea, muchísimas gracias porque sé que esta información nos va a servir mucho a todas y a todos. Gracias por estar aquí.